Mientras hablaban, mientras se presentaban, iba registrando algunas cosas. Las cosas no se preparan, surgen de manera espontánea, natural. Es la vida misma. No se puede vivir del pasado, pero estamos con el pasado. Cuando no condena el pasado ni lo acepta, cuando ve el pasado sin opciones, el pasado deja de ser pasado, pero vemos con una opción. Por eso el pasado está ahí atormentándonos. Algo que deben entender es eso, su parte interna. Lo que hay exteriormente refleja lo que hay interiormente. Entonces la mayoría se ha propuesto eliminar o cambiar lo que tiene dentro, pero todo cambio implica lucha, y es esa lucha lo que obstruye la espontaneidad, la naturalidad en el ser humano. Entonces uno empieza a luchar, pero nunca a entender. Su problema es cita número 1. ¿Participas por obligación o por entendimiento? Cita número 2. ¿Quieres aprender? ¿Quieres aprender? ¿O quieres agradar a alguien? Si quieres participar para agradar a alguien, entonces no es arte tu aprender. Pero si quieres aprender, entonces es un arte. Si estudias para, no es arte. Pero si estudias, en sí estudias, es arte. Si bailas para o por alguien, no es arte. Si tan solo bailas, estás en el baile mismo, es un arte. Uno obsesiona y la otra libera. Uno tensiona y la otra se mantiene en su espontaneidad. Algunas otras citas más que vamos a compartir. Cuando está en el escenario no hay salida, no hay entrada. Es solo psicológico. No tiene salida ya, tampoco entrada. No tienes una entrada, no tienes una salida, o sea, no hay nada. Otra cita. Se habla acerca de confianza por experiencia. Sí, tiene tanta experiencia de hablar, por eso tiene confianza. Y en los tribunales o en los escenarios o en las universidades o centros de trabajo exponen constantemente, tienen experiencia. Y eso le da una clase de seguridad, pero es una seguridad superficial. Nos referimos a una clase de confianza que no nace de la experiencia, sino del entendimiento, de la comprensión. Cuando mencionamos de que tienen que hacer preguntas, quien sea, al hacer una pregunta da nacimiento a algo muerto. Hemos muerto. ¿De qué manera hemos muerto? Cuando se nos ha quitado la inquietud, y la inquietud es la llama de la investigación. Entonces, no hay preguntas, no hay inquietud, no hay esa llama. Entonces, ¿en qué se convierten nuestras vidas? Tiene un nombrecito. Cuando no hay inquietud, no hay llama de la investigación. Entonces, la llama de la investigación es la inquietud, pero esa la hemos matado, pero sin entender. Una inquietud que es muerta sin entender es una inquietud que está muerta pero en vida. Entonces, eso es lo que ha ocurrido con la mayoría. Ya no hay inquietud. Entonces, ¿qué hay? Aburrimiento. ¿Qué hay? Hay atontamiento. ¿Qué hay? Hay lo que llamamos descontento pasivo.
Hay un descontento activo que se revela, pero no es reaccionario esa revelación. Es protesta, pero luego dice, un momento, papá, un momento, ¿qué te pasa? No, hay algo que aún falta entender. Ya es un descontento activo. Lo otro es un descontento pasivo. Entonces tienen que dar nacimiento con preguntas a algo que ha muerto sin entender. Una inquietud muere cuando hayas entendido, cuando hayas comprendido. Pero si muere sin antes haber entendido, mamá, ¿por qué esto? Ya cállate, no hagas pregunta, por esto y punto. Esa inquietud está muerta, pero sin entender. Entonces, la inquietud es la llama de la investigación. Mírese, otra cita, mírese a ustedes mismos. O sea, mírense a ustedes mismos. No miren a la otra persona. Aunque también podría mirar a la otra persona. Al mirarse a la otra, o sea, al mirar a la otra persona, se está mirando a sí mismo. Cuando te miras a ti mismo, estás mirando a la otra persona. Así que el mundo somos nosotros. Tú eres el mundo. Y nosotros hacemos el mundo con nuestra interrelación. El mundo no está separado de nosotros. Somos el mundo. Y nuestros problemas son los problemas del mundo. Pero creemos que los problemas son de otros. No. Si te miras, mirarás el mundo. Para hablar debes tener base. ¿Y dónde está la base? En mirarte a ti mismo. Ahí empezarás a descubrir la fuente de lo que le ocurre a la humanidad. Mírense a ustedes mismos y verán y descubrirán, no es que a usted le falte conocimiento o información o experiencia. Mírense a ustedes mismos y detectarán de que no les falta conocimiento o información o experiencia o profesión o grados o títulos o condecoraciones. Mírense a ustedes mismos. Hay falta no de conocimiento, hay falta no de información, sino no de experiencia, sino no de condecoración, sino de entendimiento. Y es eso nuestro problema. Hablaron acerca del trabajo en equipo. Por ahí escuché acerca de lo que es liderazgo. Pero deben entender esta cita. La verdadera acción colectiva y cooperativa solo es posible cuando en el individuo hay confianza en sí mismo. Pero no hay confianza en sí mismo cuando busco a alguien para refugiarme y decir, sin ti mi vida no tendría sentido. Sin ti mi vida es caos. ¿O es que hay confianza en sí mismo? ¿O no? Y sin embargo, vuestro lenguaje es eso. Sin ti mi vida no te siento. Si estás a mi lado estoy alegre, contento. Si en el trabajo me va bien, si en las relaciones me va bien, ¿por qué? Porque está a mi lado y hace cosas que me agrade, que me guste. ¿Puedo hablar de confianza en mí mismo? No, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es confianza en sí mismo? Porque aquí anoté, la verdadera acción colectiva y cooperativa solo es posible cuando en el individuo hay confianza en sí mismo. Y la pregunta sería, si mi confianza depende de las cosas que tengo, ¿hay confianza en mí mismo? 2. Si mi confianza depende de tenerla a ella o a él, ¿hay confianza en sí mismo? La pregunta sería, si mi confianza depende del estudio, de los grados, de los títulos, de las condecoraciones, de la aprobación de los demás, ¿hay confianza en sí mismo?
Pero todos hablamos acerca de confianza en sí mismo. ¿Qué es confianza en sí mismo? Mírense a ustedes mismos y detectarán que lo que le ocurre no es falta de conocimiento, información o experiencia o estudios, sino es falta de entendimiento. Entonces, la confianza no depende de cosas. Una verdadera confianza, por decirlo, no depende de cosas, de personas, ni de un ideal. Tengo confianza porque tengo una causa, un por qué luchar. Pero si tienes una causa del por qué luchar, entonces no hay confianza en ti mismo. ¿Qué es confianza en ti mismo? Hablaron acerca de trabajo en equipo, formar grandes corporaciones, trabajar con muchas personas, pero debes entender esto. Es bonito desear lo que quieres, pero hay que entender, la verdadera acción colectiva y cooperativa solo es posible cuando en el individuo hay confianza en sí mismo. ¿Y qué hay confianza en sí mismo? Cuando tengo cosas y estoy con confianza, no es confianza en sí mismo. Cuando una persona está y me refugio, y cuando está y cuando no está, reacciono, me enojo, me amargo, me quiero quitar la vida, ¿eso es confianza en sí mismo? Confianza en sí mismo es entendimiento, comprensión, no es falta de conocimiento, no es falta de información, no es falta de experiencia, es falta de entendimiento de lo que estás haciendo, de lo que te han dicho. Es falta de entendimiento. ¿Extraña la docencia? No hay tiempo para volver, pero a veces con mis nietos hago de maestra. Ah, sí. ¿Ya? ¿Inculcándole qué? Pero profesor, en este caso la profesora no ha sido fiel a su ideal, ¿no? ¿En realidad la pasión es un ideal? ¿O es una acción directa sobre el hecho mismo? Ah, ya, entonces el ideal. El ideal hablaríamos sobre emoción, ¿no? Entonces, ¿por qué los de la emoción se frustran? Porque tienen un motivo para vivir y un motivo para morir. Pero ¿por qué los de la pasión no se frustran? Porque no tienen motivos para vivir ni para morir. Profesor, entonces cuando uno se deja llevar mucho por las emociones es lo que da el bendito estrés. Claro que sí. ¿Por las emociones? Claro, porque cuando le dan a las personas que están muy de moda, ¿no? Decimos, oh, estoy con alto nivel de estrés. Y esas personas no manejan bien las emociones. Manejan, pero ya ni sus manejos se les sirven. Manejan, pero es tanto. No ven más allá. No. Son que tienen la razón, que nunca... Lo justifican. Todo tiene su motivo. O sea, nunca se puede decir que hay cierto egoísmo. De no entenderse a sí misma. Lo justifican. Sí, con la razón. Y nunca dicen yo tengo algo que ver, no. Sino la otra persona es la que... No, tú. Yo no. Sí. Lo justifican o se justifican a sí mismos. Sí. No lo entienden, se justifican. No hay entendimiento. O lo justifican mediante echando la culpa a alguien. Esa es una cuestión psicológica. Esto nace porque... Eso se ve en lo que es la parte del área de ciencias de administración, en ese manejo te educan así, o sea, ya parte de la persona ya con esa ideología te forma para que seas así. Pero a veces mismo en la vida cotidiana hay personas que, no sé si ya decirle hasta pretexto, porque mi estrés. En otras palabras, ni expectativas, diría. Sí. En vez de decir mi estrés, ni expectativas, eso debería ser, ni expectativas. Sí. Pero nunca son culpables de... No dicen, tú me estresas, no. Sí. Me estresa no cumplir mis expectativas. Me deprime, ya, no cumplir mis expectativas. Cuando dicen el decir tú me estresas, están diciendo, no, o sea... Tú eres el culpable. Tú eres el culpable, yo no. Claro, no vemos a nosotros mismos. Si nos viéramos, tal vez habría menos carga. Sí, menos carga, claro. Menos carga psicológica.
Pero profesor, eso también depende de la persona, cómo se ha ido formando a través del tiempo, ¿no? Sí, se ha formado con ideales respecto a la vida, con identificaciones, con prejuicios, con supersticiones, etcétera, etcétera, o se ha ido formando entendiendo lo que es y lo que no es, comprendiendo. La mejor manera de educar lo que es en sí es el entendimiento de lo que... Las personas no tienen capacidad para el entendimiento, menos para la comprensión. Normalmente uno dice, ¿no? Entendimiento y comprensión. No tienen la capacidad, por más que uno les pueda decir, oh, no está bien esto, nunca van a entender, menos comprender. Con las cosas pueden con ellos mismos. Tienen ese espacio para poder entenderse, pero su mente está en otras cosas que no lo perciben. Es muy difícil percibirlo. Tener al lado a una persona con alto nivel de estrés, mejor. Es más expectativa y se frustra por sus expectativas, no que el otro le está frustrando. Y mejor es estar bien. ¿Sí? El entendimiento, ¿qué va a hacer? Va a alejarlos de los demás, psicológicamente, no físicamente, sino el entendimiento les va a alejar, como que ya no cuadra en su sistema, como que ya no encaja, pero estará con ellos, solo me refiero psicológicamente. Y nivel relación, las relaciones personales no las pueden comprender. No. No van a aceptar que uno le diga, por ejemplo, ¿sabes qué? No estás actuando bien. No, pero si tú eres la persona que está mal, yo nunca estoy mal. Sí. Por ejemplo, cuando estoy con los padres ahí, con los abuelos, veo muchas contradicciones, pero solo los contemplo, los observo. Y si por ahí alguien hace una pregunta, le respondo. Yo no puedo luchar contra ellos, no puedo imponerles. No. Ellos tienen algo, no puedes quitarle de repente todo eso. Pero sí puedes dirigirlos hacia el entendimiento de lo que... Pero también tienes que entender de que la semilla de la defensa genera ofensa. Entonces, tu ver más allá te hace decir, no puedes ir más allá. Y si por ahí hay una inquietud, vas respondiendo y vas aclarando cosas, pero no imponiendo. Es la inteligencia. Pero sobre todo, vives y te alejas psicológicamente. Eso es lo que va a suceder. Pero físicamente estás tal vez en contacto con ellos.